Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poderles saludar una vez más. Estamos llegando a su hogar a través de estos medios digitales. Damos gracias a Dios por ellos. Y bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, ya. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu bendición. Te bendecimos. Oramos para que tu palabra nos traiga revelación, nos traiga entendimiento y hagas todo lo que necesita hacer tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdame para poder compartir. Dame la gracia, la habilidad. Señor, unge esta palabra. Señor, y danos oídos para oír. Que mientras estamos oyendo esta palabra, nuestro corazón sea entendido. Nos traigas entendimiento en nuestro corazón y despiertes nuestro espíritu. Despiértanos a colaborar con tu Espíritu Santo para lo que quieres hacer en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 dice: porque nos ha nacido un niño, nació una persona, se nos ha concedido un hijo, no cualquier cosa, se nos ha concedido a un ser humano, un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Los nombres que se le dan a este hijo son los siguientes: Consejero admirable. Y hoy vamos a estar viendo esta porción específicamente. El consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te recuerdo el versículo 7 que se extenderán el consejo, la soberanía, la paz de este hombre, de este hijo que nació. Dice, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y con rectitud, desde ahora y para siempre. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo, o cualquier persona que decide creer en Jesucristo, y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y bueno, este mensaje es el mejor consejero. Si tú le quieres poner un nombre, se llama el mejor consejero. O si tú le quieres poner, como dice la palabra, consejero admirable, está bien. Pero vamos a estar hablando acerca del consejero. Simplemente te doy unos versículos acerca de la importancia de poder tener consejo. Proverbios capítulo 15, verso 22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. La Reina Valera dice en Proverbios 11:14, dice: donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay una sabiduría, hay una prosperidad, hay un avance. Proverbios capítulo 24, versículo 6 dice: la guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Proverbios capítulo 20, verso 18 dice así: afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Pero afirma tus planes con buenos consejos. Si nosotros tenemos en cuenta que el consejo es importante para que nosotros podamos tener una vida dirigida de una forma no que va a extraviar, que va a ir a parar a cualquier lugar, que va a tener una serie de tropiezos y tropiezos y tropiezos en lo mismo, cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos poder avanzar. Y si nosotros nos topamos con algo, poder tener la sabiduría de Dios para enfrentar esa situación y seguir avanzando. Entonces nuestro Dios tiene una sabiduría en el consejo que nos da para que nosotros podamos avanzar. Y si nosotros no escuchamos el consejo, como decía el primer versículo, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Proverbios 15, 22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Entonces,
Hoy vamos a estar hablando y hay muchas cosas que yo quería hablar referente a lo que es el consejo. Pero en esta semana, mientras estaba orando y lo que Dios estaba queriendo hacer en estos tiempos, yo creo que hay muchas cosas importantes acerca del consejo. Pero quiero enfocarme en esta mañana, en este mediodía ya, perdón, en algo específico que el Señor me hablaba. Y mi esposa y yo veíamos un video de una entrevista que le hacían a un pastor de la iglesia donde mi esposa nació y creció en la ciudad de Puebla. Y escuchando un poquito eso, yo ya tenía seleccionado ciertas cosas para poder compartir, pero más se me metía en mi corazón esta palabra y más retumbaba. Y cuando vi este video, me terminó de hacer boom mi cabeza, pensamientos. Y yo creo que el Señor quiere darnos esta palabra para que podamos tomarla. Ahora, quiero animarte y decirte, no estoy en contra de la iglesia, no estoy en contra de nadie. Estoy queriendo que tú crezcas en Cristo, que puedas ver que hay bendición en el reino de los cielos y que el mismo reino de los cielos también trae una forma de poder aconsejar para que nosotros salgamos de una aparente buena vida o aparente avance normal, bueno, en el que no le hago daño a nadie, no causo daño, soy de bien, y esas situaciones que pudiesen estarnos estorbando y causando que nuestros corazones se extravíen. Cuando el reino de los cielos trae un consejo a nosotros y nos dice lo contrario, necesitamos poner atención. ¿Está bien? Entonces, no estoy enojado ni mucho menos, pero sí hay algunas verdades en las que van a sonar muy fuertes. Yo cuando las estaba viendo me confrontaban mucho, porque tenemos nosotros que estar siempre, poder estar dispuestos para que cuando la palabra venga, que podamos estar realmente escuchando, oyendo, meditando lo que estamos oyendo del consejo de la palabra. ¿Está bien? Y vamos a ir entonces a Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 18. Dice, por eso te aconsejo. Quiero que veamos, el día de hoy vamos a ver el primer consejo que nos da directamente el Señor a la iglesia. Dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio, tercera cosa, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Tres cosas que nos empieza el Espíritu Santo a aconsejar, que nos da este consejo directamente el Cordero de Dios a través del Espíritu, pero dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado, ropas blancas y colirio. Y todos estos tienen un propósito para que nosotros podamos entender. Ahora, antes de poder entrar al contexto de toda esta palabra, les voy a decir las preguntas que este pastor mientras lo estaban entrevistando, porque era un tiempo de entrevista, no era una predicación, era unos tiempos donde hay una sala para poder platicar de diferentes cosas. Pero él hacía ciertas preguntas que cuando yo las escuchaba tenían mucha razón, y más por lo que yo estaba teniendo en mi corazón acerca de poder compartirles. Al momento que estaba hablando, este hombre decía lo siguiente: ¿por qué cerró Dios las iglesias? Cuando lo dijo así, me sacudió, porque si Dios está sentado en el trono del universo, Dios permitió que se cerraran las iglesias. ¿Por qué Dios cerró las iglesias? ¿No tendría que ser la iglesia la que tendría que estar abierta? Y si las abren en algunos lugares, las abren con muy pocos lugares. ¿Por qué Dios entonces, en su soberanía, hizo eso? El domingo es realmente nuestra gran celebración, lo decía también este pastor, y nosotros nos juntamos para poder tener un tiempo donde celebramos, alabamos, y que es importante. Pero
creo que así como lo decía este pastor, yo también tenía ciertas inclinaciones en mi corazón, preguntas de cómo es que las cosas están sucediendo. Y hablaba un poquito este hombre referente a cómo es que la iglesia en el primer siglo, la iglesia recién nacida, cuando Jesucristo ascendió al cielo y la primera iglesia estaba funcionando ya, cómo se desarrollaba esa iglesia, cómo vivía, cómo se manifestaba, cómo hacían las reuniones. Y cuando me refiero a cómo hacían las reuniones, no me estoy refiriendo a que ahora vamos a volver a hacer todo y a quitar lo que tenemos el día de hoy. No me refiero a eso, sino me refiero a cómo era la esencia y la vida de la iglesia, que son dos cosas diferentes. Y la vida de la iglesia tenía que ver con otra cosa diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, la iglesia se ha sustituido por todo lo que tiene que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, donde Dios hace algo en su iglesia y regresamos el domingo para hacer una celebración de todo lo que Dios hizo, contar testimonios, contar una palabra, contar lo que Dios hizo en nosotros. Y se ha sustituido para que ahora nosotros podamos llegar al domingo para que me ayuden y me echen gasolina, porque todo lo que no hice entre semana, de lunes a sábado, vengo a sustituirlo y a pedir que me lo den en un domingo. Y me lo den en un vasito, me lo den en una vasijita y me lo tengo que llevar porque es mi botana para toda la semana. Y Dios nos está diciendo que la iglesia sigue siendo viva y sigue siendo eficaz desde el lunes hasta el domingo. Ese es el diseño de Dios. Y la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, Dios la paró. Entonces decía este hombre, ¿por qué Dios cerró las iglesias? Dice, el funcionamiento se ha volteado. La iglesia del primer siglo, si se dan cuenta, venía a dar. Y yo me empecé a buscar en la Biblia cómo es que dice realmente qué es lo que me sucedía. Y solamente les voy a compartir un versículo, pero nada más para que nos demos una idea de qué es lo que sucedía en la iglesia del primer siglo. Primer carta a los Corintios, capítulo 14, verso 26. El orden de cómo se llevaba a cabo la reunión dominical. Ese es el funcionamiento de la iglesia del primer siglo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen de todo lo que ya les dio de consejo. Te lo puedes leer todo el capítulo 14. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial de Dios que le haya dado, otro hablará en lenguas, otro interpretará lo que dicen esas lenguas. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. La iglesia en general participaba, porque la iglesia del lunes a sábado funcionaba como iglesia. Entonces, cuando llegaba el domingo, la iglesia era una celebración donde todas las cosas que hacían y veían y que Dios sanaba y que Dios proveía y que Dios hacía y hablaba y traía una palabra y traía un consuelo y traía entre semana, no el domingo, entre semana. Llegábamos el domingo y esto era un estallido de celebración, de ver, ¡wow! Dios está con nosotros, Dios está haciendo cosas, Dios está respondiendo, Dios está sanando, Dios está abriendo puertas, Dios está moviendo. Y se quedó todo eso callado, de tal forma que ahora vengo el domingo para que me ayuden. Y no estoy diciendo que no es la función también de la iglesia. Claro, vamos a estar animando a la iglesia, pero una iglesia que no está funcionando en el lunes, en el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y que simplemente llega el domingo para poder, ayúdenme. Los que vienen animados, pues a lo mejor hasta se han de sentir apagados, ¿verdad? Como que si fueran cristianos bomberos. Pero Dios te ha llamado y me ha llamado para que vivamos en fuego. Nos ha llamado para que vivamos en una vida real,
en una vida que no experimenta ninguna persona por que se porte bien, porque tenga buenos consejos para que le vaya bien o tenga éxito en lo que hace, en sus negocios, en su escuela, No estamos hablando de eso. Estamos hablando para que Cristo sea dado a conocer en la iglesia. Y en ese momento es cuando la iglesia va a cobrar vida. Y la gente que no conoce a Jesucristo va a creer en una iglesia, va a creer en un Dios de una iglesia que realmente transmite vida, transmite cambio, transmite algo, porque todos los días se está llenando. Entonces, cuando nosotros somos iglesia, en el lunes hasta el sábado, el domingo llegamos con un ánimo. Y yo recuerdo que tiempo atrás les decía, hermanos, vamos a orar, vamos a meternos a buscar al Señor y vamos a decirle, úsame para que entre semana los que se atrevan, Dios va a responderles y vamos a ver señales, vamos a ver milagros, vamos a ver algo, que vamos a llegar al siguiente domingo y vamos a estar contando uno y otro testimonios que Dios hizo a causa de que hubo una iglesia que le creyó, una iglesia que se atrevió a ver que lo que estaba escrito, experimentarlo entre semana porque lo oyó, produjo fe en su corazón y se levantó y dijo, pues si aquí lo dice en la Biblia, vamos a hacerlo. Y el hacerlo produjo cambios. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos entender que podemos estar viviendo un cristianismo sin Cristo. Y eso no existe, mis amados. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. El cristiano, si se identifica con Cristo, va a cambiar nuestra perspectiva. Y entonces es bien importante que entendamos que cristianismo no es que nos vaya bien, que nos portemos bien, que no hablemos mal. Cristianismo tiene que ver cuando Cristo impacta tu vida, impacta tu corazón y dices, wow, ¿quién es este? ¿Quién es este? Así sucedía en la Biblia cuando tú ves a Jesús que se encuentra con muchas personas y aún los discípulos cuando Jesús es ascendido y los discípulos empiezan a andar hablando acerca de Jesús, no hablaban acerca de ellos como cristianos por decirles cristianos buena onda, sino de una forma despectiva de los cristianos porque odiaban a Cristo, pero estaban refiriéndose a que Cristo se manifestaba en ellos. Cristo se veía en lo que hablaban, en lo que hacían, y aún recordando que muchos de ellos venían de oficios, algunos otros eran más letrados, pero sin embargo, su manera de ser era como la de Cristo. Entonces, si tú estás pensando que venir a la iglesia o ir a la iglesia era para que te vaya bien, que te portes bien, para que cumplas, no te has encontrado con Cristo, discúlpame. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Lo vimos también la semana pasada. Y fíjense aquí el capítulo 15. Dice, conozco tus obras. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Uy, los versículos que a nadie nos gusta, ¿verdad? Versículo 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Yo hoy, Señor, ya no me digas con tanto cariño. Señor, infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo que eres tú. Ay, hermanos, estamos hablando de cosas serias. Versículo 18, no es que Dios nos deja ahí como miserables y órale, te piso más para que te sientas más miserable y más infeliz y más de todo eso.
sino que dice, versículo 18, lo leímos hace un momento, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico de veras, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Es decir, que tú y yo podemos estar viendo algo que Dios no está viendo. Tú puedes tener una ilusión de algo que estás viendo y Dios está viendo otra cosa. Tú te puedes ver que estás bien y Dios puede decir que hay otra cosa. No es para que se sientan condenados, mis amados, y no es mi intención. Al contrario, quiero que nos levantemos. Pero recuerda un poquito cuando estando en la iglesia o estando en el tiempo de oración, alguna cosa por la que quieran que estemos orando y de repente un silencio sepulcral donde estoy escuchando cómo se está gritando una hormiga a la otra y se están peleando entre ellas. Todos callados, no, pues estoy bien, no, pues no me hace falta nada. Pero la Biblia aquí me dice que yo puedo decir que estoy bien y realmente estar equivocado, ¿verdad? Y dice el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que aman. Entonces este mensaje, si le quieres cambiar de consejero, decirle que Dios me ama, pónselo, porque lo que Dios está trayendo de palabra para ti es porque te ama. Reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, lo importante aquí de todo el consejo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Es decir, como lo decíamos en semanas pasadas, no simplemente es que doy un giro de 180 grados y yo pensando igual y viviendo igual. No, si donde decido dar un giro de 180 grados, pero ahora renovando mis pensamientos, renovando mi manera de pensar, de asimilar las cosas, de ver las cosas, de juzgar las cosas, porque necesito darme cuenta que para donde yo iba y como veía, no es como Dios ve ni a donde Dios va. Puedo estar yendo camino a un lugar calientito y yo pensar que voy para el paraíso. Es que voy a la playa y se siente calientito. Pues tengamos cuidado, no sé que estemos caminando por otro lado. Pero Dios en su amor nos dice, sé fervoroso y arrepiéntete. Versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Está pum, pum, pum. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Dios dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Manjares de bendición habrá para todos aquellos que al oír la voz de lo que Dios está hablando dicen, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que estoy haciendo, ayúdame para que me siente a la mesa, se refresque mi corazón, se refresque mi vida y todo lo que yo he estado pensando que es bueno para mí, poder transformarlo para que experimente la vida de iglesia de lunes a sábado y el domingo. Aún más voy a celebrar al Señor, voy a levantar su nombre porque todos los días entre semana vi su mano, vi su favor, vi su respuesta, vi milagros, vi cosas que no sucedían antes y que una vez más las estoy viendo. Gloria a Dios. Y vengo el domingo, Señor, te exalto, te bendigo porque bueno has sido y has abierto la puerta a muchos que estaban en cárceles, has restaurado matrimonios, has hecho que otras personas sean libres, has hecho que mi vida tenga una utilidad para ser de bendición a otros. Señor, gracias. Si tú has perdido eso o si tú no has experimentado, no sabes de lo que te estás perdiendo. Durante el largo de los más de 20 años que yo tengo en Cristo, yo he tenido el privilegio de oír, gracias por darme esta palabra, gracias por presentarte, gracias por acompañarnos, gracias porque cuando llegaron nuestro matrimonio se estaba destruyendo y ha sido rescatado. Y ahí está mi esposa, te puedes acercar con ella. Y hemos visto eso, pero también a lo largo de estos 20 años hemos visto cómo el consejo, la palabra está y parece que hay un adormecimiento. Y decir, las cosas están bien. Pero la verdad es que no. Ahora, quiero ir cerrando estos 3 puntos para que podamos terminar y tomar un tiempo para orar. Cuando dice la Biblia, referente a
al oro, a las vestiduras blancas y al colirio, quiero que podamos entender un poquito más acerca de esto. Bueno, antes de que termine, mire que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21 y 22. Dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, es decir, autoridad, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al inicio dice a la iglesia de la Odisea y al final dice a las iglesias, porque la iglesia de la Odisea no es un lugar físico, puede ser un estado en el cual la iglesia se encuentra, la que sea, de cualquier denominación. Podemos estar en ese estado espiritual. Por eso dice a las iglesias. A las iglesias, donde quiera que estén, en el otro lado del mundo o en esta otra parte del mundo, donde quiera que haya una iglesia de Jesucristo, que oiga, que oiga, que oiga. Oro refinado, 1 de Pedro capítulo 1, verso 7, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se purifica o se refina, mejor dicho, al fuego, se pone al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas. ¿Será que alguien está pasando por pruebas ahorita? Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La fe original. La fe original. Y a veces parecemos disco rayado a los pastores, pero es importante que podamos entender que la fe nos enseña la palabra que viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que yo puedo recibir fe si tengo la capacidad de oír. Y cuando oigo, tengo esa capacidad de oír la palabra de Dios, entonces esa fe empieza a crecer en mí. Cuando dice, necesitas que compres de mí oro refinado, es una fe para poder creer que lo más importante no es lo que yo estoy haciendo al decir que estoy bien, que no me hace falta nada, que me he enriquecido, sino que me dé cuenta que la fe, cuando me acerco a la Biblia, hermanos, es invariable. Cuando uno se acerca a la palabra, yo hablo por mi cuenta, en lo personal. Yo cuando me acerco y empiezo a ver, la palabra me hace ver un error, otro error, otro error. Dije, Señor, espérame despacito. Pero me los dice con amor. Entonces, esta fe, el oro, aunque perecedero, se prueba o se purifica en el fuego. La fe que nosotros escuchamos de la palabra es la fe que necesitamos, como lo veíamos la semana pasada también. No me preocupa saber qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que está haciendo Dios, sino conocer quién es Él. Y cuando yo le conozco, te da lo mismo, sea una pandemia o muchas o lo que fuera. Si nos damos cuenta cómo cambian las cosas, porque tu mirada está puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que inició el camino de fe con Él y el mismo que te va a sostener hasta llegar a encontrarte con Él. Y te pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque te va a galardonar por la fe que permaneció firme en Él. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Dice, sin embargo, en ese mismo capítulo, pero verso 4, sin embargo, a otra iglesia, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Y hace un momento decía que compraran de mí también vestiduras blancas. Y el contexto muy sencillo está en el versículo 1 y 2. Dice también, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y 7 estrellas. Yo sé, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, perdón, aclaro. Yo sé todo lo que haces. Nuevamente, yo sé
todo lo que haces. Dios sabe todo lo que tú haces. No le pasa desapercibido nada. Él conoce todo. Cuando tú piensas que nadie te está viendo haciendo algo en oculto, Dios sí te está viendo. Y que tienes la fama de estar vivo, de que aparentas estar bien. Dice, pero estás muerto. Ahora, versículo 2 dice, despierta, despierta, fortalece lo poco que te queda, lo poco de fe que te queda, lo poco de palabra que te queda, lo poco que tú tienes que te queda. Despierta, fortalécete en eso, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras! Esta ciudad de Sardis, según algunos libros de historia, dicen que es donde se originó el teñir de las telas, donde los colores, en lugar de ser normales o blancos, pues se cambiaban por colores diferentes. Y cómo es que cuando hay algo nuevo, algo novedoso, también tiende a capturar nuestro corazón, lo que sea, o algo que tú empiezas a conocer diferente al Señor. No estoy diciendo que sea malo, simplemente es que algo que capture tu atención empieza, en lugar de que tengas tus vestiduras blancas, a tener unas vestiduras diferentes. Y sabes, las vestiduras, así muy sencillo, las vestiduras define tu función, define quién eres. Alguien que se viste de traje es porque va a una celebración o a un lugar con una autoridad o con alguien importante. O si tú fueras invitado al Palacio Nacional en la Ciudad de México, ¿te irías en chanclas? ¿Te irías en bermudas? ¿Te irías así todo chamagoso? ¿Cómo te irías? Te irías bien vestido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes una función ahora con un personaje, en este caso la figura presidencial. Entonces, tus vestiduras, cuando las tienes blancas, demuestran tu función, de que Dios está en el trono de tu vida, de tu corazón. Cuando tú lo sacaste a todo lo que Dios quería hacer en ti. Y entonces te pones otras vestiduras, las que tú quieras. Y esas vestiduras que tú te pongas, a eso le vas a funcionar, a eso le vas a dar tu vida, a eso le vas a dar tu tiempo, a eso le vas a dar tus recursos. Para eso vas a funcionar, por las vestiduras que tú te pongas. Ahora me brinco, podría decir aquí otras cosas, pero me brinco. Hechos capítulo 9, vamos al colirio, que es recobrar la vista básicamente. Hechos capítulo 9, verso 18, estamos hablando de Saulo de Tarso. Él pensaba que tenía un encargo por Dios. Él era un fariseo. Él era un personaje instruido y celoso de la ley, que pensaba que estaba haciendo lo correcto y estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y después de eso, ¿saben lo que pasa? Se encuentra con el Señor y cae ciego. La Biblia dice que es como si fueran unas escamas en los ojos. Y esas escamas después se caen cuando viene este discípulo llamado Ananías, que va por obediencia, impone las manos sobre Saulo. Y dice el versículo 18, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Y termina diciendo, se levantó y fue bautizado. Después de que iba camino hacia una dirección, pensando que tenía una vista correcta y que veía las cosas de forma correcta, cuando se le caen esas escamas, lo primero que hace es levantarse para Dios y se bautiza, es decir, confirma su fe y recobra la vista. Otra en Mateo capítulo 7, versos 4 y 5, y ya termino con esta. Dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, es exactamente lo que decía al inicio cuando leíamos el consejo. Te aconsejo porque tú dices que eres esto y que eres aquello y que eres el otro, pero en realidad eres lo contrario.
Entonces dice aquí el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Nosotros no podemos funcionar como iglesia, ni ayudar a la iglesia, ni llegar al domingo a querer funcionar como iglesia mientras nosotros no dejemos que las cosas que están opacando nuestra vista, que están impidiendo que veamos con claridad, vengan a ser quitadas. Por eso Dios dice, necesitas el oro refinado, necesitas fe una vez más, venirte a la palabra una vez más, arrepentirte. Necesitas vestiduras blancas, cambiarte, dejar tu vida andrajosa, tu vida, tu estilo de manera de vivir y de hacer las cosas. Y ahora ver con claridad. Y me gustaba lo que hacía me gustaba el ejemplo que decía este pastor. Me dejó impresionado la forma de cómo lo dijo, porque dije, wow, sí es cierto. Es la forma más clara de poderlo decir. Porque cuando nosotros realmente ponemos colirio en nuestros ojos a través de la palabra, decía él, dice, son los lentes que te van a ayudar a ver con claridad lo que necesitas ver. Se acabó la miopía, se acabó el astigmatismo, se acabó cada una de las cosas equivocadas de ver o de formas de ver equivocada por causa de que vino una vez más el Señor y tomaste el consejo. El consejo de hoy es, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Y es lo que Dios quiere hacer a tu vida. Entonces, quiero animarte para que en tu lugar, vamos a terminar ya y vamos a orar. Y si tú reconoces que hay cosas en las que tienes de lunes a viernes totalmente ajenas a la vida de Cristo, que no vives una vida en Dios, no vives una vida en Cristo, que vives muy ocupado con tu trabajo, tu negocio, vives muy ocupado con los quehaceres del hogar, vives muy ocupado con las situaciones de crisis, de pandemias y otras cosas, y dejas de lado la vida del Espíritu. Déjame decirte que hemos estado nosotros siendo cegados, hemos perdido la fe y hemos sido despojados de las vestiduras que Cristo compró para vestirnos y presentarnos limpios ante el Señor. Así es que ahí en tu lugar yo te animo, dile, Señor, perdóname. Perdóname, si es tu condición, dile perdóname. Y ayúdame a que realmente necesito cada vez más ser purificado. Necesito cada vez más conocer lo que eres, quién eres tú, no lo que eres, quién eres tú. Darme cuenta de que mi vida necesita más y más y más. Y cómo es que conforme vayan pasando los tiempos se van a complicar más las cosas, se van a complicar más las situaciones. Vamos a ser llamados de una forma como retrógradas o de la vieja manera de vivir o religiosos. Y nos van a hacer movernos de nuestra convicción si es que no estamos firmes. Hoy ayúdanos, Señor, para poder decidir y poder tomar una elección firme en ti. Una elección que pueda decir, Señor, mi vida es para ti de lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días, poder estar conectado contigo y tú purificando, poniendo cada día gotas, colirio en mis ojos, colirio en mi vida. Señor, derrama sobre mí esa palabra, derrama sobre mí esa convicción, derrama sobre mí esa fe. Ayúdame a no estar desnudo, ayúdame a ser revestido una vez más de lino limpio y fino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero nada más dirigirme, si tú nos estás viendo por primera vez y tal vez te hace este mensaje muy exagerado, déjame decirte que yo antes de conocer a Cristo era una persona que no creía en Jesucristo, que no creía en Dios. Es más, era una persona que estaba amargado y resentido con Dios porque me había quitado muchas cosas. Pero cuando vine a Cristo,
Mis ojos fueron abiertos, mis ojos fueron sanados. Yo no veía con claridad hasta que Él vino y me amó, me abrazó. Y hoy Cristo quiere sanarte, quiere darte vista, así como lo decíamos de este hombre Saulo que tenía escamas en los ojos. Dios se las quitó y Dios quiere quitarte esas escamas. Si tú quieres hacer que Jesucristo sea tu Señor, yo te quiero animar que repitas después de mí estas palabras con todo tu corazón y el cielo las va a escuchar. Di conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que tengo pecado delante de ti. Reconozco que estoy ciego, que puedo estar, como decían ahorita, tal vez desnudo, desamparado y de una forma como yo no he pensado que pudiese estar. Pero quiero pedirte que cambies mi vida, que te metas a mi corazón, que te metas en lo profundo de mí y transformes toda esa maldad por bien. Transformes mi vida y me puedas hacer como una persona libre, con vista, con propósito y con una fe que no se quebranta, sino que conoce a su Creador Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Esta decisión con todo tu corazón, te felicito. Quiero decirte 4 cosas muy sencillas. La primera es que necesitas una Biblia para alimentarte. Así como lo decíamos, necesitamos ese oro refinado, como el oro refinado. Bueno, es la fe, y la fe viene a través de la Biblia. Por eso necesitamos conocerla. Léela a través del Evangelio de Lucas o de Juan, que está en el Nuevo Testamento. Te va a ayudar a conocer quién es tu Salvador. Y la segunda es que cuando la leas te vas a dar cuenta que hay cosas que no entiendes. Y eso es preguntarle al autor de la Biblia. Y ese autor está listo para decirte qué es lo que dijo ahí. Es la segunda cosa, es orar, es hablar también cómo te sientes, cómo te encuentras. Él quiere escuchar y Él quiere responder a tu vida. La tercera cosa es que necesitas que te ayuden a crecer. Ponte en contacto, por favor, con nosotros. Si tú vives al poniente de la ciudad, nosotros nos ubicamos justo sobre Lincoln 6701, Cruz con Fundadores del Ejido. Ahí nos encontramos donde unas referencias donde se unen Lincoln y Ruiz Cortines, donde está la Coca-Cola. Ahí muy cerquita nos encontramos. Si tú no estás al poniente de la ciudad, estás en otra ciudad incluso, bueno, te animo a que te pongas en contacto con nosotros y te vamos a ayudar a que encuentres un lugar donde te ayuden a crecer en la fe en Cristo Jesús. Y la cuarta cosa es, si Cristo está cambiando tu corazón, y lo vas a ver porque así sucedió conmigo, donde Él me transformó por completo, yo te quiero animar para que anuncies eso a otros que también lo están necesitando, así como tú, como yo, que experimentamos una verdadera libertad. Compártelo para que más personas conozcan al Dios verdadero, ese Dios que no está lejano de nosotros, sino que quiere encontrarse con nuestras vidas. Anúnciales a otros. Y bueno, amada familia Cauponiente, te quiero pedir por favor que dispongas tu corazón. No te cierres. Si esta palabra te fue ofensiva, la saqué de la Biblia. Yo no la inventé. Pero yo creo que en estos tiempos Dios está preparando a la iglesia para que se levante una iglesia entendida en los tiempos y que puede contar el Señor Jesucristo con una iglesia viva para Él y dispuesta para Él. ¿Está bien? Bueno, pues estamos al pendiente también de cada uno de ustedes. Oramos para que el Señor pueda bendecirles, que el Señor pueda derramar de su gracia, de su favor, que abra puertas, que les guíe, les levante, les libre de enfermedades, de muerte, de accidentes, y les dé gracia, les dé favor, les dé éxito en todo lo que emprendan, y sobre todo la vida de Cristo se las dé también en todos los días de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les amamos mucho, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo.